En su palabra hay verdad, perlas vivas al leer. Cada verso es luz que guía, voz de Dios para crecer. Perlas de sabiduría, luz que alumbra el caminar. La palabra nos ilumina, vida eterna, verdad y paz. Una alegría compartir este tiempo contigo y llegar con este mensaje a donde tú te encuentres. Seguimos con esta serie especial de estos días especiales, valga la redundancia, que nos han convocado y que comienzan en la Pascua, luego siguen con la ascensión de Jesús y terminan en Pentecostés. Estos 3 eventos que en menos de 2 meses se van ocurriendo. Y vemos lo que la palabra de Dios nos cuenta acerca de ellos. Hemos tenido el programa de la Pascua donde explicábamos la Pascua judía, la Pascua cristiana, cada simbolismo que ellas tenían acerca de nuestra fe. Y en esta oportunidad lo que nos convoca es la ascensión de Jesús. Vamos a ir repasando los eventos desde el momento que Jesús muere y luego los 40 días que Él está con sus discípulos, que se presenta, que camina con ellos, que habla con ellos, que afirma la fe, afirma todo aquello que había estado durante 3 años y medio hablándoles, consolándoles, enseñándoles, caminando a su lado para que ellos luego siguieran este legado que Jesús les dejaba y diciéndoles en muchas oportunidades que que era necesario que muriera y que iba a resucitar. Pero bueno, allí, en ese periodo de 3 días y 3 noches, como dice la Escritura, donde Jesús muere y luego resucita, ese periodo oscuro en la mente y en los corazones de los discípulos, son confrontados con un montón de dudas, de incertidumbres. Pero vamos a ver lo que nos cuenta la palabra de Dios momento a momento. Revivamos entonces lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 45 al 56. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja de vino agrio y la puso sobre una caña de junco y la levantó para que Jesús bebiera. Pero los demás dijeron: esperen, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu, y en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2. Esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Se rasgó literalmente porque ahora el camino al lugar santo donde habita Dios, al lugar santísimo donde habita Dios, es a través de Jesucristo. Está abierto, tenemos libre acceso a la presencia de Dios a través de Jesucristo, a través de su sacrificio, a través de su muerte y a través de esa sangre que perdona nuestros pecados, tenemos acceso al Padre, como dice la Escritura. La tierra tembló, las rocas se partieron en 2, las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron y salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente.
Qué conmoción y qué testimonio de lo extraordinario y de la resurrección de Jesús, que fue algo que no pasó por alto. Algo que conmocionó el mundo natural y el mundo espiritual. En Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43, dice la Escritura: luego dijo Jesús, acuérdate cuando vengas en tu reino. Esto se estaba hablando y refiriéndose al ladrón que estaba al lado de él siendo crucificado. Un ladrón que lo maldecía y otro ladrón que lo reconocía como el Mesías. Y a este ladrón que lo reconoció le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, repasando los eventos que sucedieron en esas horas, en esos días, desde que Jesús muere, vemos cómo el mundo natural y espiritual es sacudido. En lo natural ocurre un terremoto, resucitan santos, se presentan a personas testificando de que habían muerto y resucitado. Y Jesús allí en la cruz, una vez cuando entrega el Espíritu a Dios. ¿Qué pasaron esas horas siguientes? Por este testimonio que nos da la Escritura, dice que Él iba a estar en el paraíso, murió y fue al cielo. Pero ¿qué más sucedió? Primera de Pedro 3, 19 y 20 nos relata que por el Espíritu Jesús fue a proclamar la victoria a los espíritus que estaban presos porque se negaron a obedecer a Dios en el tiempo de Noé. Dios esperaba pacientemente por ellos mientras Noé construía el arca, en la que solamente 8 personas se salvaron mediante el agua. Esa referencia donde Jesús, una vez que asciende al cielo en esos 3 días, luego baja al infierno a proclamar a esa generación de la época de Noé, a proclamar, no a predicar, a proclamar que Él había vencido. Y en esa ida al infierno a proclamar su victoria sobre las huestes espirituales de maldad, donde bajar al infierno y volver a salir por su propio poder estaba mostrando que había derrotado a la muerte, a Satanás y al infierno. Como dice en Apocalipsis 1:18, soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. Jesús, en esos días, también bajó allí a traerse las llaves del infierno, a proclamar su victoria sobre la muerte, a proclamar su victoria sobre el infierno, de que el poder de la muerte que hasta ese momento, recuerden lo que dice Génesis allí en el principio, toda alma que pecare morirá. Jesús sin pecado. Jesús, toda persona que moría, y si no tenía Jesús en su corazón, si no había aceptado a Dios, quedaba prisionera allí en el infierno. Porque la muerte tenía potestad sobre el ser humano. Pero una vez que Jesús muere y va a proclamar allí a las profundidades del infierno y a arrebatarle la autoridad a la muerte, se trae las llaves. Entonces, cuando sucede que hay personas aún, nos cuenta el libro de Hechos, que en el nombre de Jesús son resucitadas después que murieron, es porque Jesús tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene toda la autoridad sobre su creación.
Mateo y el resto de los evangelios nos cuentan la resurrección, ese glorioso día a la mañana cuando vinieron las mujeres corriendo para ungir su cuerpo, y luego llegan los discípulos, Juan y Pedro, y no encuentran solo una tumba vacía. Allí más preguntas se amontonan sobre sus mentes, pensando, bueno, lo robaron. ¿Qué pasó con nuestros maestros? Pero van transcurriendo las horas, los discípulos comienzan a conversar unos con otros, y allí lentamente el Señor Jesús, que había resucitado, empieza a aparecerse a sus discípulos. Dos de esos discípulos que iban camino a Emaús, Jesús se junta a ellos, nos cuenta la Escritura, caminando a su lado, y ellos al final, después de muchas horas, recién reconocen que era Jesús. Sus ojos fueron abiertos a darse cuenta que era el Señor Jesús. Y 1 Corintios 15, 3, 8 nos cuenta: les he comunicado el mensaje que recibí. Estas son palabras del apóstol Pablo, del cual les he dicho lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día resucitó, como dicen las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Muchos de ellos todavía están vivos y otros ya han muerto. Luego Cristo se apareció a Santiago y de nuevo a los apóstoles, y por último se apareció a mí. Hablando el apóstol Pablo de cómo él había recibido estas enseñanzas a destiempo de los otros apóstoles que habían recibido mientras Jesús caminaba en esta tierra con su cuerpo físico. Pero las enseñanzas que recibió el apóstol Pablo fueron por revelación de Jesús, apareciéndole, enseñándole en su cuerpo espiritual después que había muerto y resucitado. Pero vemos cómo Jesús se fue apareciendo en ese periodo de 40 días entre que resucita y sale de la tumba hasta que asciende a los cielos. En esos 40 días constantemente fue apareciendo a sus discípulos, consolándoles, animándoles. Y una de las escenas más, no digamos importantes, pero que el Señor, por el impacto que había tenido en la vida de Pedro, es cuando se aparece a hablar con Pedro. Pedro, en su humanidad, en sus fuerzas, allí horas antes de que él fuera entregado, le dijo a Jesús: aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. En sus fuerzas, en su humanidad, quizás tú en algún momento has hecho promesas a Dios pensando en tu propia fuerza, en tu propia alma, en tus propias emociones. Yo voy a hacer esto para Dios, y has fracasado. Te has rendido, porque es en tu propia humanidad que hiciste un compromiso con Dios. Y Pedro le dijo: yo no te voy a negar. Y Jesús le dice allí, en esa escena que está en los evangelios, muy conocida: tú me vas a negar 3 veces cuando el gallo cante. Pedro terminó negando a Jesús, y que Pedro se fue acongojado, triste. No nos da el tiempo ahora para repasar el pasaje bíblico, pero se sintió defraudado en sí mismo porque había negado a su maestro, y todavía le había dicho a su maestro que no lo iba a negar. Pero allí, tiempo después que Jesús resucitó, Pedro tiene esa segunda oportunidad, al igual que tú en esta
en este momento, en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, donde estés escuchando este video, Jesús te tiende la mano y te da otra oportunidad de rehacer tu vida. Otra oportunidad de caminar junto a Él. Otra oportunidad de recibir el perdón. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios en este momento te tiende la mano y te dice: ven, sígueme. Como en algún momento le dijo a estos apóstoles, a estos discípulos: sígueme. Él te invita a que lo sigas, sin cuestionamientos, sin pensar lo que va a suceder. Simplemente sigue a tu Señor y Maestro y Dios. Entonces, en esa mañana, donde ya Pedro había invitado a los otros discípulos, dijo: yo me voy a pescar. Y como era un líder nato, todos los discípulos, o la gran mayoría, salieron a pescar con él en aquella mañana. Nos encontramos dentro de esos 40 días donde Jesús todavía estaba en la tierra visitando a sus discípulos en cualquier momento. En cualquier oportunidad, Jesús se aparecía en medio de ellos. Aunque estuviera cerrada la puerta, aunque estuvieran al aire libre. Pero el relato nos cuenta de que cuando se dieron cuenta de que Jesús era el que estaba en la orilla, Pedro sale de la barca, se tira al agua y viene a tener ese encuentro con su maestro. Y allí Jesús le pregunta 3 veces si lo amas. Se encuentra en el Evangelio de Juan en los últimos capítulos. Y vez tras vez le dice: ¿me amas? ¿Me quieres? ¿Me amas? Hay un juego de palabras allí donde Jesús le va preguntando. Así como Pedro lo negó 3 veces, 3 veces le pregunta Jesús si él lo amaba. Y Pedro se rinde ante ese amor, ante esa pregunta, le dice: tú sabes todas las cosas. Y el maestro allí le dice: apacienta, cuida a los hermanos, cuida la obra que recién comenzaba, esta obra incipiente de la obra del Espíritu Santo, esta obra de redención, donde este mensaje tenía que ser expandido por todo el mundo y ser predicado este testimonio de que Jesús había muerto y resucitado y que era el Señor de todas las cosas, donde estaba este mensaje estaba siendo depositado sobre sus apóstoles y sobre aquellos que habían creído para que lo difundieran por todo el mundo conocido en aquel momento. Vemos el fruto de la restauración de Pedro cuando él toma ese liderazgo en la iglesia primitiva, en esa iglesia incipiente que estaba creciendo. En el libro de Hechos nos cuenta que predicó a 3.000, predicó a 5.000, y luego tenemos las cartas a lo largo de toda la palabra de Dios que Marcos se lo dictó a Marcos, pero fueron por palabra de Pedro. Luego tenemos primera y segunda de Pedro, y en diferentes partes de la palabra de Dios nos aparece el testimonio de Pedro. Fue un hombre muy influyente, una de las cabezas allí de la iglesia primitiva. Pedro fue restaurado. Después de su error, después de haber negado a su maestro, después de haber llorado amargamente, él fue restaurado. Y en esta oportunidad, el Señor Jesús te está tendiendo la mano para restaurar tu vida. No importa lo que pasó, no importa cuántas veces negaste, no importa cuántas veces fallaste. Quizás Satanás, las circunstancias y todo a tu alrededor te están echando en cara y te están repitiendo una vez más: tú no puedes, tú has fallado, tú no eres de valor para Dios. Pero Jesús en este momento te tiende la mano y quiere restaurar tu vida. No rechaces su llamado. Él está a la puerta de tu corazón golpeando. Quiere que le abras para venir y entrar en tu vida y ser el centro de tu vida.
llevaste hasta la cruz. Con amor eterno te entregaste por mí. Cada herida hablaba de tu gran perdón, y en tus manos nuestra salvación. Todo parecía perdido al verte morir, pero el tercer día volviste a vivir. La piedra fue movida, la tumba quedó atrás. Hoy tu luz brilla por la eternidad. Y hoy cantamos fuerte: Cristo vive ya, la muerte fue vencida. Él reina por siempre. Jesús resucitó. Glorioso Salvador, vive para siempre. Jesús resucitó. Jesús resucitó.